los próximos 30 días voy a comprobar si se puede vivir con un ingreso mínimo acá en España. Y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta vivir en Málaga? Para algunas personas pueden creer que llegar a fin de mes en España tiene que ver con algo como eso, una lluvia de euros. ¿Será tan así? Lo vamos a ver en este episodio. Pero arranquemos por el principio. Como experimento para este episodio vamos a tomar como referencia un sueldo de 1.200 euros. Y el gasto que se lleva, el porcentaje más grande, es sin duda el alquiler. Porcentaje. Importante esa palabra. Ahora te digo por qué. Estamos pagando por un piso, un departamento con una habitación, 700 euros. Volvemos a nuestro sueldo de 1.200 euros y sacamos 700. Nos queda ahora, para terminar el mes, 500 euros. Esto significa que de ese sueldo de 1.200 euros, el alquiler corresponde a un 58,3%. ¿Qué cuenta tengo que hacer para calcular qué porcentaje de mis ingresos es un gasto? Monto del gasto dividido monto de mis ingresos multiplicado por 100. No quiero darte solamente precios así en el aire porque esa información estaría incompleta. Si en este episodio vamos a comparar un ingreso mínimo en relación a los gastos, te invito a que compares un ingreso mínimo de tu lugar de residencia con los gastos que generes. De esta manera vas a poder evaluar con mayor exactitud si el costo de vida acá es mayor o menor que tu lugar de residencia. Y de esa manera hacemos una comparativa un poco más realista. 500 euros para terminar el mes. Esto tiene que alcanzar para comer y vivir, básicamente. ¿Llegaremos? Pero Javi, ¿cómo vas a hacer para contar los gastos? Es decir, ¿vas a contar los de una sola persona o vas a contar también el grupo familiar? Para el que no lo sabe, yo vivo junto con mi mujer y mi hijo. Vamos al supermercado y ahora, en un rato, te cuento. Eso sí, si yo voy a ir con 500 euros, me van a mirar raro. Esto es mucho dinero. Necesito cambio. Que empiece el juego. Y a toda esta prueba que estamos haciendo le vamos a agregar un desafío adicional. Salir a comer afuera, una salida familiar. Pero volvamos a donde estábamos. Teníamos entonces 500 euros. Esta visita al supermercado nos costó 60 euros. A fin de mes hacemos la cuenta total. Esto es lo que tenemos ahora para terminar el mes. O eso es lo que pensaba, porque me acaban de descontar del banco el servicio de telefonía e internet para el hogar. 49,50 euros. 300 megas de internet en casa y 2 líneas móviles con 20 GB cada una. Y eso no es todo, Me acaba de mandar un mensaje Lu que me dice que llegó la factura del agua, que es trimestral, y la luz. Vino 91,50 de agua y 100 de luz. 91,50 dividido 3, que corresponden a este mes, más los 100 de luz, 130,50. Nos quedan 260 euros. Así de rápido se van. Y para contar los gastos, originalmente había pensado en grabar por un lado los míos y por el otro lado los gastos familiares. Pero eso iba a ser un lío. Así que se me ocurrió lo siguiente. Voy a contar para este episodio los gastos familiares, pero para que se me ocurrió una idea para contarte también cuánto gasta una sola persona, más adelante. Y otra de las cosas que también tenés que tener en cuenta, que quizás no te va a pasar todos los meses, pero bueno, se te puede romper un pantalón, podés necesitar una camisa, ropa en general. ¿Cuánto sale comprarse ropa? Acá, y lo vamos a averiguar en el centro comercial. Y para este bloque me va a acompañar acá mi mujer, Lu. La experta en compras. Buah.
Y de paso, hoy me tengo que comprar un jean, así que acompáñanos a buscar el jean más barato. A ver si te podemos mostrar también algunos precios de algunas otras cosas. 60 euros, 40 euros, 30 euros. Los jeans de mujer están más baratos. 18, elastizados. Están lindos, son tipo leggings. Mira estas camisas, 12,99. Están buenas. Camisita de lino, 30 euros. Miralas cómo va bajando. A ver, mira, esta campera de jean. 26. 26. 13. Te queda bien, ¿eh? No sé. ¿Cuánto los jeans? 20 euros. 19,95. ¿Cuánto están los jeans de hombre acá? 26. ¿Camisa de vestir de hombre? 36. Y a ver, así un saco, por ejemplo, 79,95, 80 euros. Hola. Si cuidar el presupuesto es lo tuyo, este es el lugar para venir a comprar. Camisas de vestir, a 6,50. Slim fit. 12. Bañadores. 7. ¿Y estas lisas cuánto? 4,50. 10 euros. Porque tienen el cuellito así. Pero si es lisa, está 4,50. Bikini completa, 4,50. Shortcito de jean, 10. Jeans, 18 euros. Yo acá he conseguido jeans por 13 euros. A ver, esta campera de 22 euros. Vamos a ver. File. Y al final no me compré el jean, no había ninguno que me gustara, pero me compré la campera. ¿Cuánto estaba la campera, Lu? 20 nos salió, estaba rebajada en caja. Muy bien. Y llegó el momento del desafío, Vamos a ir a comer afuera. Mirá que día espectacular hoy acá. Y bueno, te vamos a ir mostrando también algunos precios. ¿Y acá qué tenemos? Pescados y carnes. Boquerones fritos, 12 euros la porción. Un salmón a la plancha, 16 euros. Y un lomo de cerdo con patatas, 12,50. Atún rojo, 18. Tartar de salmón, 16. Ensalada rusa, 12,50. Paella mixta de pollo y pescado, 14,50. Ravioles rellenos de mariscos, 15,50. A ver acá. A ver. Ensalada rusa, 9,50. Ensalada mixta, 8,70. Tortilla española, 8,50. Merluza frita, 18,20. Bueno, y nos alejamos 100 metros acá del paseo marítimo porque vamos a ir a nuestro lugar por excelencia. Sí. Y llegamos, Mira, ¿qué es mejor? ¿Adentro o acá, en la terraza, afuera? Adentro, vamos adentro. Vamos. Y acá estamos, llegamos a lo de Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo va? ¿Argentino? ¿De dónde? Argentino de Mar del Plata. Wow, ¿cuánto hace que estás acá? Poquitos días para cumplir 5 años. Wow. Y vamos a probar acá sus exquisiteces. Bueno, a ver, acá tenemos, mira, pizzas, te voy a dejar así para que veas un poco ahí las diferentes pizzas y los precios. Mira, acá también. Y por acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Pizzas especiales. Vamos a ir por la margarita. Chicos, tienen su técnica, En la casa, prohibido. Claro, no lo hagan en sus casas, solo expertos. ¿Está buena? Muy buena. Yo tengo una duda de hace rato que es pizzas elaboradas con masa madre. ¿Qué es esto de las pizzas elaboradas con masa madre? Bueno, llegó el momento de develar ese misterio acá con Kevin. La elaboración de la pizza tiene su tiempo. Entonces, cuando nosotros la preparamos, vamos con productos naturales, la fermentación es natural. ¿Qué le hace a mi organismo? Eso lo que te hace es que al momento de comerla la digestión sea mucho más liviana, sin perder las vitaminas que tiene el producto y que no te caiga una bomba.
Kevin, te hago una pregunta. Me quedan 220 euros para terminar el mes. Nos quedan todavía 20 días. ¿Crees que llegamos una familia de 3 a vivir con 220 euros? Estamos complicados. No me estás dando mucha esperanza, no me estás dando mucha fe. La verdad es que se está poniendo difícil. Se está poniendo difícil porque cada vez, o sea, para ganarlo ganamos siempre lo mismo. Pero para gastar se está gastando cada vez más. Lógicamente, bueno, hay que hacer cintura, hay que hacer malabares. Está complicado porque está muy acelerado el ritmo inflacionario. Entonces, si nosotros que venimos con un poquito más de experiencia de la gente que está acá, es como un pequeño déjà vu, ¿no? Es algo que uno dice otra vez esta película, uno que Claro. quería la famosa estabilidad. Entonces, claro, a fin de mes te vas dando cuenta de que, che, al final este mes no salimos 3 veces, salimos una. Entonces, claro, se nota. ¿Viste cuando te estuve mostrando dentro de los que son los bollos, que lo abrimos? Sí. Esa forma de telaraña que se le veía es producto de la fermentación que ya tiene el bollo. Cuando vos ves que está lleno de agujeritos, este es el trabajo que tiene la levadura natural. Esto lo que produce es que en vez de que sea un masacote, es prácticamente el gas de la fermentación. Y bueno, y esto lo que hace, lógicamente, es que sea súper digerible y es un espectáculo. Trabajo Importante. de mucho tiempo. Claro. Pero cuando se hace con ganas y con pasión, la verdad que eso no se nota. Sí lo vemos reflejado cuando el cliente te dice la mejor pizza, esto que aquello, y uno dice, bueno, por lo menos eso que uno lo hace con el corazón y lo hace con ganas, verlo reflejado, mismo el cliente que viene muy a menudo o el primero que prueba. Me parece que estaba buena la pizza, ¿eh? Mira, no quedó nada. Vamos con unas empanadas. Dale, vamos por una caprese, una cebolla con queso y esta está espectacular. Es ternera mechada, cebolla salteada y pimiento asado. 2,95. Y te voy a dejar acá estos stickers para que Kevin te regale cuando vengas acá a comer a Pipace. ¿Dónde te encuentran, Kevin? Nosotros estamos en el centro de Fuengirola, a 200 metros aproximadamente de la estación de bus. Nuestro Instagram, Pipace, ahí van a encontrar la ubicación exacta, la carta. Encantado de que vengan, que conozcan y bueno, acá estamos. Y te sacás una foto acá con los stickers y con Kevin. Gracias, Kevin. Nos vemos, Javi, gracias. Y esta salida de una pizza, 3 empanadas y 3 bebidas tiene un costo de 23,75 euros, un 1,9% del sueldo. Muy bien, ¿eh? Mira, ahí se escuchan voces de niños, ¿eh? Ahí donde está ese árbol, yo estoy en el parque de al lado. Bueno, ahí adentro es el Biopark. Lo acabo de dejar ahí a Tommy. Ahora en un rato te cuento de qué se trata. Pero ¿qué tiene que ver esto con este episodio? Bueno, es que se nos hacía tarde y nos tomamos el tren. Así que esto me da el pie para hablarte del transporte. ¿Cuánto pagamos el pasaje en tren? Nada. Bueno, en realidad compramos esta tarjeta que nos costó 10 euros a modo de fianza. Esto quiere decir que si haces determinada cantidad de viajes en un periodo de tiempo, ese dinero después te lo reintegran. ¿Cuánto saldría el pasaje a Málaga, por ejemplo, si no tuviésemos la tarjeta? 3,60 de ida y 3,60 de vuelta. Un total de 7,20. Un numerito. Menos mal que tenemos la tarjeta. Y para otros tipos de transporte, como por ejemplo un bus, bueno, depende el bus. Yo, por ejemplo, viajo mucho a Mijas Pueblo. Tengo esta tarjeta, Consorcio de Transportes Metropolitano Área Málaga. Que bueno, que si bien podés comprar el boleto en efectivo, es mucho más económico siempre con la tarjeta. Pero lo curioso es que no la cargas en la terminal de bus. La tenés que cargar en lugares así como estos, que son estancos. En Fuengirola, el lugar donde yo vivo, este es el único estanco que carga la tarjeta. O sea que si estás en la terminal de bus y te quedaste sin saldo, sonaste, tenés que pagar en efectivo. Yo no me acuerdo si esta tarjeta se puede cargar pagando con tarjeta de débito. Perdón, chicos, ¿esta tarjeta la puedo cargar con tarjeta de débito? ¿Sí? Gracias. Quiero cargar 10 euros. Sí, gracias. Muy bien, gracias, chicos. Mira, para que te des una idea, esto es lo que sale en efectivo el boleto de bus a Mijas Pueblo. Y esto es lo que cuesta con la tarjeta. Claramente conviene. Mira, en la terminal de bus de Fuengirola voy a averiguar cuánto sale viajar a Málaga pagando en efectivo o con la tarjeta de consorcio, la que vimos recién. Una pregunta, ¿tú sabes la diferencia cuánto sale en efectivo y cuánto sale con la tarjeta a Málaga? El billete normal 2,40 y 2,40. con la tarjeta 60 céntimos. 60 céntimos. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, sin duda, si no tuviésemos la tarjeta del tren gratis, lo que conviene es ir en bus con ese descuento. Mucha diferencia con respecto al tren, ¿eh?
Y para las personas que están empadronadas en un lugar, por ejemplo, yo en Fuengirola, en los bus de la zona viajamos gratis. De hecho, ahí viene el bus, me voy a subir, que Lu me está esperando arriba, me voy a encontrar con ella para ir a buscar a Tommy. Y ahora te cuento lo del Biopark. Para subir y sacar el boleto tenés una tarjeta o, como es mi caso, una aplicación donde con un QR apoyás ahí el móvil y sacás el boleto. Gracias. Hola. ¿Y qué es lo que hace Tommy en el Biopark? Nos lo inscribimos por estos 3 días, no hay cole, pero no es un zoológico, cosa que yo pensaba al principio. ¡Wow! ¿Qué te dieron? A ver. Diploma otorgado al explorador. Se cuida a los animales y para ellos también es un refugio, ya que muchos son animales rescatados. Hubo como un oso panda rojo, como una comadreja que la cabeza es blanca y todo el cuerpo es rojo. Así que bueno, en estos días Tommy pudo acá aprender sobre las distintas especies, el cuidado también de los animales. Les prepararon comida, les dieron de comer. ¡Hola, Tommy! ¿Sabes qué me compré? ¿Qué? No, una rana azul, como a vos te gustan las ranas. ¿Cuánto la rana? 8,50. Nos trajimos un libro para seguir aprendiendo sobre los animales que nos salió 16,95. Quedaban 220 euros. En transporte, suponiendo que viajamos 2 personas de lunes a viernes, son 32 euros. Acá todavía tenemos que descontar la salida a comer y la rana y el libro de Tommy. Todo esto suma 80 euros. Y tenemos que restar uno de los gastos más grandes que tenemos, el seguro de salud privado. Esto suma la cantidad de... Nos quedamos sin sueldo. De hecho, faltaron 20 euros para pagar el seguro de salud que sale 160 euros. Y todavía nos falta seguir comprando comida más algunos gastos varios. Veamos ahora si agregamos un segundo sueldo de 1.200 euros, cómo llegamos a fin de mes. Ya te digo cuántos son los gastos totales, pero primero lo prometido. ¿Cuánto gasta una sola persona? Y qué mejor para eso que te lo cuenten quienes están viviendo esa experiencia. Y estamos acá con... Me llamo Moja. ¿Y aquí? Marlon Hoyos. Bueno, llegó el momento de cortarme el pelo. ¿Cuánto te sale a ti vivir aquí en Fuengirola? Lo esencial, más o menos unos 500, 600 euros. Ah, bien. ¿Y eso es pagando alquiler? Sí. ¿O compartes con alguien? Comparto con algo. Sí, somos 3 en la casa. Genial. Más o menos así un promedio. Sin cosas extras, lo típico, comida, móvil, el alquiler, el agua. El alquiler compartido entre 3 personas. Sí, 500, 600 euros más o menos. Bueno, y aquí estamos con Moja, que le está cortando ahí el pelo a Tommy. Moja, ¿tú cuánto gastas por mes de gastos, así en general? Entre 700, 800. Antes sí era más barato, pero ahora entre el alquiler, los gastos de la compra que cada vez suben más. Lo que pasa es que antes vivía en una casa mucho más barato y ahora que prácticamente solo es imposible vivir si no es compartiendo una habitación o algo, pues mínimo se te van entre una habitación de alquiler como unos 300, 400 euros limpio, vaya. Eso teniendo suerte de que has encontrado algo barato. No estoy hablando ni de estudio ni nada, que tienes que compartir todo. Antiguamente, hace un par de años, los precios de los alquileres aquí, que ahora mismo pagan la gente 1.200 euros y en verano es una locura, que es el doble, en el centro de Fuengirola, de 3 habitaciones te costaba 700, 800 euros como mucho, pero ahora mínimo 1.300, 1.400 euros no paga. De 2 habitaciones las encuentras ahora mismo por 1.000 y antes las encontrabas por 600 euros.
¿Puede vivir entonces una sola persona alquilando algo propio? Con un ingreso mínimo yo lo veo muy complicado. Yo cuando vivía solo, antes que llegaran Lu y Tommy, tenía un costo de vida de 800 euros. Eso pagando una habitación en un piso compartido. Que dicho sea de paso, ya no hay más de ese precio. A los números que te conté recién, cuando vivía en un piso compartido, si le resto los 300 euros de una habitación y le sumo 700 de lo que pago actualmente, me da un total de 1200 euros. Llegaría justo. Pero esto tiene otro problema, que a la hora de alquilar usualmente te piden que el alquiler no exceda el 30% de tus ingresos. Si ganás 1200 euros, tendrías que alquilar algo de 400. Ese precio acá no existe. Y ahora sí vamos a ver cuánto gastamos en total durante todo este mes. Estos son los gastos que estuvimos viendo a lo largo de todo el episodio, redondeados. Aclaración, toma estos valores como aproximados. Acá en los comentarios puede haber personas que digan, esto es mucho, esto es poco. Todo dependerá de las costumbres de cada persona. Nos queda sumar peluquería. Yo voy 2 veces al mes y Tommy una, 30 euros. Cuenta del banco, 45 trimestral, lo que equivale a 15 al mes. Gastos varios, yo te diría que calcules no menos de 150 euros. En nuestro caso, acá está la ranita de Tommy, el libro y cosas por el estilo. Remedios también. Y por último, ¿cuánto gastamos en supermercado? La suma total nos dio 595 euros. Todo esto suma un total de 1900 euros. Y estos son los porcentajes de cada gasto comparados con un ingreso mínimo. Esto quiere decir que de los 2 sueldos que teníamos de 1200 euros, nos quedaría 500 euros. Esto teniendo en cuenta que no estás pagando alguna hipoteca o cuotas de lo que sea. Déjame acá en los comentarios si este video te gustó y si estás viviendo acá en España, en qué ciudad vivís y cuáles son tus gastos mensuales.